Bueno compañeros, espero que todos estén bien y esta es mi posición sobre empresas y el COVID-19 actualmente. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que es el panorama actualmente de lo que se está viendo del COVID-19, datos no muy relevantes, pero sí que todos siempre debemos saber cómo estamos actualmente en cuanto a la pandemia. Idea de innovación, sí, porque como esto se trata COVID y empresas, tenemos que saber cómo está surgiendo actualmente la economía, cómo se está reinventando, cómo están haciendo aquellas empresas que su línea de producción, su forma de trabajo nunca había cambiado, siempre había sido una misma y continua, cómo están haciendo hoy en día, saber si están, se mantienen, qué es de la vida de esas empresas. Y vamos a ver ejemplos de pequeñas y grandes empresas que se han reinventado, palabra clave, con la pandemia del COVID. Entonces, panorama general a 2 meses del confinamiento. Sabemos de que esto comenzó más o menos a principios del mes de marzo, ya estamos en mayo. Para algunos países ha sido bastante catastrófico, perdón, para otros no tanto. Y tenemos nuestro país querido Colombia, el cual se está viendo un poco afectado, pero que está haciendo la mayor cantidad de esfuerzo por medio del Ministerio de Salud para contener la pandemia. Entonces, esta imagen que vemos acá, esto que vemos acá, es el panorama general publicado el 17 de mayo del 2020. Esta información, si me preguntan dónde la pueden ver, pues eso el Ministerio de Salud lo comparte por todos lados, pero yo la saqué de Twitter. Desde la página del Ministerio, ellos todos los días hacen la publicación. Nosotros podemos ver, entonces vemos que en Colombia hay 15.574 casos confirmados, muertes hay 574 y 3.751 recuperados, que prácticamente sería no mucho, pero sí es un trabajo arduo que se ve que hace que el país se mantenga no muy bien, pero menos mal que otros países como por ejemplo Brasil o como por ejemplo Estados Unidos, países que eh, los contaminados por habitantes son bastantes. Entonces vemos que todo esto es un trabajo guiado por el Ministerio de Salud y veremos un poco más adelante con el ejemplo de las empresas cómo se está manejando ahora actualmente las empresas con el coronavirus. Entonces esto que estamos viendo aquí ya se generó prácticamente como una forma de economía. Y yo creo que eso es una enseñanza que más adelante les voy a decir que le quedó a la humanidad, porque sabemos de que hubo una cuarentena, hay una cuarentena, es tiempo de reflexión, de pensar, de rediseñarse, de hacer una reingeniería, de innovar. Y vemos de que esto será algo que les va a quedar a futuro a todas las empresas del mundo. Entonces aquí lo que vemos es un dato curioso que vi hoy en Twitter y se los quise compartir, que ya hay empresas, por ejemplo, pequeños locales comerciales que están abriendo, por ejemplo, aquí en Colombia reabren algunas peluquerías, iglesias y gran parte de comercios. Entonces, miren, estos los saqué hace más o menos 2 horas. En este caso serían como unas 4, pero es información muy fresca la que les estoy dando acá. Entonces vemos el caso de países como por ejemplo Italia, que ha logrado contener un poco, Nueva Zelanda, que hasta hace la semana pasada dio la información de que había superado completa, total y rotundamente la pandemia y que ha reactivado su economía. Países que supieron operar de manera inteligente y lidiar con la pandemia. Vemos países como China, que aún con la cantidad de contagiados que tienen y siendo allá donde salió el virus, han logrado contenerlo. Entonces, en un plano cartesiano de los países contaminados por el número de países, el número de personas contaminadas por país, vemos de que Colombia, pues no le tengo ahora mismo la tabla, pero Colombia es uno de los países que está planando la línea de contagiados por coronavirus. Eso nos beneficia a nosotros porque cada vez son muchos menos los contagiados, los recuperados se mantienen de forma estable y pues los muertos, bueno, eso sí, no les puedo decir un poco el dato. A nosotros nos beneficia porque
Entonces sería como una oportunidad, sería una oportunidad de reactivar más rápido nuestra economía, que es a lo que nosotros vamos y es donde entra el lado en el que les vengo a hablar, que son las empresas. Entonces, como exposición se trata de empresas durante la cuarentena, vemos el caso de las pequeñas y medianas y grandes empresas. Entonces, esto que vemos aquí es una exposición sobre aquellas empresas que han podido mantenerse o que se reinventaron de una forma muy genial y han podido generar ingresos y trabajar y adaptarse a la pandemia. Quiero comenzar esta parte leyéndole Twitter que está por acá, del señor Aníbal Gobernador. Entonces dice: el COVID-19 ha impulsado la transformación digital de nuestra vida social y económica, pero también ha evidenciado enormes brechas cuando solo el 43% de los colombianos tiene internet en casa. Imperativo avanzar en conectividad para enfrentar retos hacia el futuro. Punto. Entonces, eso es un factor muy importantísimo porque aquellas empresas que de pronto o aquellas personas que no tienen la oportunidad de acceder a internet o aquellas personas que desean, por ejemplo, los dueños unipersonales, los unipersonales propietarios de empresas que no tienen la oportunidad o de pronto son aquellas personas mayores que no han tenido la oportunidad de acceder a internet o de que no saben, o por ejemplo los campesinos que no saben cómo poder vender sus productos, cómo hacen, no pueden salir, no pueden vender, cómo hacen. Entonces eso es algo importantísimo. Ojalá todas las personas pudieran tener acceso a internet y para ellos sería mucho más fácil poder, poder activar un poquito más su economía. Les ofrezco un dato que leí hace pocos días en el cual la empresa Tesla anunciaba como un proyecto que quiere realizar a nivel mundial por medio del cual ellos envían alrededor de unos 40.000 satélites que cubrirían todo el espacio alrededor de la Tierra con el fin de llevar conectividad a internet a todos los lugares del mundo. Ustedes pueden estar desde el Pico Colón en la Sierra Nevada hasta los Alpes suizos, hasta las montañas de las andinas, perdón, y podrían tener conectividad a internet. Entonces es un buen proyecto, en realidad sí se va a realizar y está proyectado para realizarse del 2022 al 2025. Pues esperemos que se pueda realizar. Entonces, importante de lo que vamos a hablar ahora, aquellas empresas que transformaron su tipo de trabajo. Sabemos de que la economía, algo que me enseñó un profesor muchísimo que me quedó para toda la vida, es que la economía siempre se basa en tendencias. Sí, una forma rápida de hacer dinero es basar la economía en tendencias, sí, a lo que va dirigido a la empresa. Por ejemplo, si yo quiero crear un restaurante, pero actualmente la tendencia en Santa Marta es la comida rápida, hay mucha más facilidad de que yo comience a generar ingresos y cree una empresa o fortalezca una empresa o una entidad basándome en la comida rápida, porque eso es lo que actualmente tiene demanda. Sería muy difícil vender comida china en un lugar donde la gente come todos los días comida rápida y quieren comida rápida y la demanda es comida rápida. Entonces, basados en esa tendencia, todas estas empresas que vemos acá y otras que les voy a mostrar acá más adelantico, pudieron combatir un poco el desastre económico para el cual ellos se habían proyectado basados en la tendencia del coronavirus. Entonces, tenemos acá el caso tenemos el primer caso, que es la Universidad de Antioquia. Como tal, la Universidad de Antioquia no es una empresa, pero ellos tenían una patente sobre unos respiradores artificiales, los cuales decidieron ceder a la comunidad, decidieron hacer pública y libre, de libre acceso, su patente para la creación de respiradores compactos artificiales. Y esto para el beneficio de todas las entidades de salud y los fabricantes puedan tener acceso a esto y a su vez venderlos y que sean de uso para todas aquellas personas que sean contagiadas, porque sabemos de que la salud en Colombia no está lista para una pandemia. Entonces tenemos por consiguiente el caso que es una empresa no muy convencional que se llama Christian Dior, que muchos conocen,
pero es una empresa dedicada a la moda. Christian Dior decidió fabricar no más ropa, sino implementos para combatir el virus, para contener el virus. Implementos que muchos conocemos: tapabocas, guantes, trajes, pero con el estilo de Christian Dior. Entonces vemos cómo ellos pudieron seguir generando un tipo de ingreso. Tenemos el caso de la empresa Bacardi, que ya muchos conocemos, que es una empresa creadora de Bacardi, de bebidas alcohólicas. Ellos actualmente están exportando hacia países como Inglaterra, Escocia, Estados Unidos e Italia implementación médica, tapabocas, máscaras, guantes y trajes. Pero su fuerte, al ser una empresa que está basada en el alcohol, su fuerte son la creación de jabones antibacteriales y geles antibacteriales. Tenemos el caso de Alibaba. Ellos como tal se vieron muchísimo más afectados que cualquier otro tipo, porque ellos son una empresa china. Y al ser de China, pues se crea mucho estigma y la comunidad internacional ha dejado de adquirir productos chinos por el simple hecho de que Alibaba pertenezca a este país. Entonces ellos que han decidido hacer, han decidido regalar miles de tapabocas, millones de tapabocas a nivel mundial, con tal de acaparar o mover el sentimentalismo de todas aquellas personas que son sus clientes potenciales, sus clientes, y generar por medio de esto una responsabilidad social y que las personas puedan ver de que Alibaba es una empresa comprometida con el coronavirus y que en un futuro más adelante, cuando la economía internacional se reactive, poder continuar operando normalmente. Entonces, esto que vemos por aquí, actualmente no me sé el nombre del señor, se me acabó de olvidar, pero al final les dejaré un link donde él habla, donde él responde a una entrevista que le hizo la revista Dinero, muy conocida a nivel internacional, donde él hablaba de qué deben hacer las empresas durante la pandemia. Entonces explicaba muchísimo algo que pues sería como un factor importante, y es que las empresas no despidan a sus empleados, sino mantenerlos ahí en casa, incentivándolos emocionalmente, físicamente, y tratando de que ellos se muevan emocionalmente por medio del sentimiento familiar y que se mantengan fortalecidos para cuando la economía se reactive, todas estas personas puedan comenzar a laborar normalmente. Entonces tenemos eso. Tenemos empresas como por ejemplo es el caso de la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana como tal, sabemos de que es un lugar donde se imparte conocimiento, pero ellos como tal, al igual que la Universidad de Antioquia, tenían una patente para la creación de respiradores compactos, los cuales decidieron regalársela a las empresas a las industrias militares de Colombia, a la Indumil, que es la empresa colombiana fabricante de armamento. Ellos son los únicos responsables de la fabricación de armamento nacional. Solamente la Indumil es propietaria de todo eso. Entonces, la Universidad de La Sabana, al cederle este derecho a ellos, la Indumil, que es una empresa fabricante de armas que actualmente no se encuentra operando en su labor principal, que es la fabricación de armamento, municiones y demás, se encuentra trabajando en la creación de los respiradores que le ofreció la Universidad de La Sabana con su patente. Tenemos el caso de Cotemar, que es una empresa de navegación nacional, de fabricación de IES, ensamblamiento y eso. Ellos actualmente se encuentran trabajando en un proyecto a corto plazo, que es la creación de, por decirlo así, barcos con implementación especializada médica para combatir el coronavirus. ¿Esto qué significa? Que ellos, al crear, por decirlo así, un barco con una tripulación mediana capaz de llegar, de navegar por río, agua, mar, aire, aire no, obvio aire no, y para poder llegar a esos lugares a los cuales muchas personas no tienen acceso. Por ejemplo, aquellos pueblos que son palafíticos, los que viven en la ribera de los ríos, que están por allá muy lejos, poder llegar a esos lugares con implementación médica especializada, con la capacidad de realizar pruebas inmediatas para dar resultados del coronavirus y poder saber un poco más con información real cómo está evolucionando la pandemia a nivel nacional. Tenemos el caso del Grupo Fénix, que es una multinacional, no, es una
una empresa multilatina colombiana que actualmente está fabricando implementación médica. Eso no es la labor de ellos, no es la labor de ellos, pero ellos actualmente están fabricando implementación médica nacional y están enviando hacia otros países del mundo. Entonces, tenemos el caso de empresa de licores de Cundinamarca, que es una empresa dirigida por la gobernación de Cundinamarca. Ellos son fabricantes de licores y actualmente se encuentran en la fabricación de geles antibacteriales y jabones antibacteriales para su posterior venta. A veces pensamos de que hay muchas empresas dedicándose a lo mismo, pero en realidad, si analizamos la demanda tan grande que tienen todo este tipo de implementos, creo que las empresas se quedarían cortas. Tenemos el caso de Carolina Herrera, que ofreció todas sus sedes a nivel internacional a los gobiernos para que estos puedan fabricar, para que estos puedan trabajar conjuntamente con la empresa y sean, uh, ¿cómo es? y sean o adquieran los productos Carolina Herrera que se ofrecen durante la pandemia, que es la fabricación de tapabocas e implementación médica, trajes médicos diseñados directamente por Carolina Herrera. O sea, se trata, hay personas que tienen estilo durante la pandemia. Es increíble, pero en realidad así se mueve la economía. Tenemos el caso de Auteco y esto que puse acá, que como tal es una nevera, pero es como en la representación de la empresa ACEP, que es una empresa colombiana, y Auteco, que es una empresa de ensamblamiento de motocicletas nacional. Estos recibieron hace poco una multimillonaria donación del grupo Postobón y una donación de 200 millones para un semillero de investigación, un semillero de financiamiento futuro para otros posibles riesgos como los que están viviendo actualmente. Entonces estas empresas actualmente se encargan de la fabricación de implementos médicos necesarios para combatir la pandemia, como por ejemplo los que les había hablado anteriormente, como los respiradores, los cuales son necesarios. Tenemos un caso que me gustó muchísimo, muchísimo, que es el caso de Bodytech, que muchos conocen los gimnasios Bodytech a nivel nacional. Ellos ofrecían sus servicios de gimnasio por suscripción. Las personas llegaban, realizaban sus actividades, su entrenamiento personalizado. Actualmente, como las personas no se pueden movilizar, Bodytech tomó la decisión de crear una app móvil por medio de la cual las personas llegan, pagan su membresía, obtienen entrenamiento personalizado y obtienen la opción de que los pueda visitar un entrenador semanalmente para mirar o ver y corregir los procesos que esté llevando la persona durante su entrenamiento y su dieta, que es una muy buena forma, una forma clara de cómo se adapta, cómo se reinventa una empresa durante esta pandemia. Ideas de innovación. Estas ideas de innovación fueron un poco dadas por mí, aunque parezcan un poco locas, pero a veces de esas ideas tan locas suelen salir grandes proyectos y grandes empresas. Bueno, tenemos el caso que pues pensé yo de Ara, Olímpica y Jumbo, que son empresas que comercian insumos, alimentos, más que todo. ¿Y por qué tomé la decisión de hablar de ellas? No como tal de ellas, pero viendo el Twitter que leí anteriormente, Colombia es un país donde solamente el 43 punto algo de las personas tiene acceso a internet, el resto de personas no tiene acceso a internet. Lo que significa que hay muchos lugares de Santa Marta, de otros lugares del país, donde no pueden llegar o donde las personas no pueden hacer compras por internet. Entonces, ¿qué sería una buena idea? De que ellos ofrezcan supermercados móviles que se puedan movilizar a nivel ciudad, a nivel departamento, a nivel pueblo, para que las personas puedan comprar sus productos que no son muy accesibles a las zonas donde están, y esto a su vez puede beneficiar tanto como a aquellas personas que están en lugares remotos como tanto a ellos. Hay muchas personas que no saben usar la app de Olímpica o la app de Jumbo para comprar, o que no tienen una tarjeta de crédito para comprar. Entonces sería bueno que de pronto un supermercado móvil la gente pueda, wow, adquirir sus bienes, sus insumos, y no tendrían que salir tantas personas y se seguiría moviendo la economía. No es lo mismo de que salgan dos, tres trabajadores
en un vehículo a que tengan que salir 200, 300, 400 personas a un supermercado a exponerse. Tenemos el caso que me pareció muy curioso, que este creo que se está dando, pero quiero explicárselo, que es con los restaurantes. Por ejemplo, Burger King, Frisbee, el Club de la Pizza, en este caso Santa Marta, Asadero Don Octavio. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en Asadero Don Octavio, pues me quedé sin empleo por cuestiones de la pandemia. Pero estos restaurantes simplemente, la publicidad de ellos es mostrar comida, antojar a las personas, que es una muy buena publicidad. Y para ellos ha sido muy fácil el control de la pandemia porque ellos ofrecen domicilio. No pueden vender, pero el domicilio siempre es una parte fuerte en la cual ellos se pueden basar para mantenerse económicamente y no tener una bancarrota. Entonces, ¿qué tal si ellos no solamente se basaran en esto, sino que, como Tulio recomienda, el cual es un Instagramer que me parece muy genial porque incentiva la economía, la gastronomía de una forma brutal, ofreciendo recetas para hacer en casa, basado en lo que cada uno de estos restaurantes puede ofrecer? Por ejemplo, ¿qué tal si el Club de la Pizza montara la receta directamente hecha por idea? Que ellos son unos máster haciendo pizza, explicarán a las personas cómo hacer pizza. A su vez, esas personas aprenderían cómo hacer pizza, adquirirían insumos para hacer pizzas y eso incentivaría a la economía, ¿sí? Una economía conjunta. Sería muy bueno, muy, muy bueno. Tenemos un siguiente caso que es uno que me gusta muchísimo, que es esa, si se creara una empresa o un grupo de personas, una entidad que se encargara de estudiar todos estos futuros fenómenos que pudieran afectar a la economía, ya que actualmente y en crisis financieras pasadas, en recesiones financieras pasadas, como por ejemplo el lunes negro, ¿sí? Las caídas de las bolsas de valores a nivel internacional, la bolsa de valor de Inglaterra, Nueva York, la de Japón, que debería ser un tema que todos deberíamos investigar, ya que estamos hablando de empresas, economía y pandemia. ¿Cómo hicieron para levantarse? ¿Cómo hicieron para pasar de ese receso a volver a poder trabajar normalmente y no lidiar con todo lo que se perdió? ¿Qué tal si hubiera un grupo de personas que se encargaran de estudiar todos esos factores externos que dañarían la economía actual o que influirían en el poco flujo de la economía? Entonces sería una idea buena que a su vez generaría una empresa y beneficios basado en ideas y estudios que a su vez sería beneficioso para la economía y que podría dar resultados y estabilidad para la economía mundial a futuro y para todas aquellas empresas que lo requieran. Digamos de que, por ejemplo, yo tengo un restaurante, o digamos de que no, yo tengo una empresa de producción, una línea de producción de implementos deportivos, pero se metió la pandemia y prácticamente nadie está haciendo deportes. Pero la parte de innovación de mi empresa no haya cómo incentivar mi economía, la economía de la empresa. Entonces me vería afectado en dado caso de que no pudiera vender, me vería afectado en dado caso que no pudiera vender, y esto conllevaría que tuviera que despedir a mucha cantidad de mis empleados, dejando unos cuantos y afectándome económicamente a mí para poder cumplir con mis responsabilidades legales. Entonces, digamos de que yo consulte esa empresa y esa empresa basada en sus estudios, que es sus estudios sean basados en muchísimos posibles factores que dañen la economía, ellos me pudieran decir, bueno, ya que tú manejas una empresa de deportes y no estás generando económicamente dinero con algo tangible, puedes crear una aplicación en la cual puedas vender tus productos, o una aplicación basada en deporte en la que tú mantengas mucha relación con los deportes y que sea de fácil acceso para las personas, o puedes crear un juego deportivo en el cual las personas puedan acceder y de paso puedes ofrecerles tus productos. Entonces sería como una empresa que ofrezca soluciones innovadoras basadas en posibles futuros de problemas alternos que puedan haber. Eso sería muy beneficioso para todos, para la economía de los países, sería algo brutal. Entonces, ya para finalizar, les muestro los links que por primera vez se los quiero describir. El primer link es de empresas que se reinventaron en la pandemia. Este primer link es de
donde saqué la cantidad de ejemplos que le acabo de mostrar de empresas que se reinventaron. Yo le di unos cuantos ejemplos, pero hay alrededor de 25 ejemplos de empresas nacionales o internacionales que muestran cómo pudieron superar la pandemia. Tenemos el caso de este link, que también sería bueno que lo leyeran, que explica qué debemos hacer las empresas en tiempos del coronavirus, ya que no todas las empresas pueden parar, algunas sí tienen la solvencia económica, el capital para estar en receso, otras no. Cómo mantener la calma y no entrar en un pánico o caos económico. Y tenemos otras que es una contrariedad, que esto no se los expliqué porque bueno, era un poquito más eh, lo otro en lo que yo me estaba enfocando, que habla sobre los riesgos del teletrabajo y que no hay lugar como el hogar. Este artículo en realidad habla de la parte mala de hacer teletrabajo, lo que vendría siendo, pues en el artículo dice que son muchas personas las que tienen que trabajar más de 8 horas, compartir con su familia es una parte buena, pero no bueno cuando se tiene que combinar con el trabajo, ¿sí? Entonces es muy bueno también que lean este link. Y toda esta información complementaria es de lo que le quería hablar hoy, como sobre cómo se ve el panorama nacional del coronavirus y las empresas actualmente. Entonces me pareció muy bueno darles los ejemplos y que todos vieran cómo las empresas se reinventan, hacen una reingeniería, ¿sí? Cambian su línea de producción y su forma de trabajar y la adaptan a la tendencia actualmente, que es combatir la pandemia. Entonces muchas gracias y espero se encuentren bien y Dios me los bendiga.